Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto a Cristo y de la iglesia. Todos juntos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche que podemos reunirnos nuevamente. Gracias, Señor, por la noche pasada. Gracias porque sabemos que tú hablaste a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, a recibir tu palabra, Señor, y ponerla en obra como dice tu palabra. Danos tu bendición en esta noche. Escucha cada una de nuestras oraciones que vamos a elevar a ti. Y sobre todo, usa al pastor Eliezer con palabra tuya. Ayúdanos a estar receptivos, Señor, y a estar prestos a ponerla en práctica. Porque todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y ya sin más, vamos a darle este momento al pastor Eliezer Pérez con la segunda conferencia de esta campaña. Y antes de que el pastor empiece, se nos había pasado, los niños tienen su servicio también en esta tarde, ya anoche, y voy a pedir a todos que vayan ahí atrás, está María Julia, los niños menores de 9 años, y también nuestra hermana Abigail, que van a estar con ellos hoy. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron este día? Bien, contentos, tratando de practicar lo que anoche escucharon, ¿verdad? Qué bueno, hace ratito estaba hablando con nuestro hermano, ¿cómo es que se llama? Se acaba de sentar allí al lado de su esposa. No, el que está atrás. Luis, sí. Luis me estaba dando algunos consejos buenos de esas cosas que ha vivido con su esposa durante 45 años. Va a los 46. Qué bueno. Lo bueno es que sigue siendo feliz, hermano, y te siguen hablando todavía. Eso es lo que me emociona. Qué bueno. Leíamos ese pasaje de Efesios, un pasaje por demás interesante. Valdría la pena que las parejas lo estudiaran de forma profunda para poder extraer de allí la verdad que está implícita y explícita en ese pasaje. Pero quiero detenerme un momento para ver el versículo 25, donde el apóstol Pablo está diciendo: esposos, amen a sus esposos, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él
perfección, sino santa e intachable. Y dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Interesante que el Señor, dice el apóstol, dio su vida por la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la institución o del organismo, estamos hablando de los que conforman la iglesia, que somos nosotros. Me gusta aclarar eso porque todavía muchas veces pensamos en la iglesia como esta estructura. Venimos de un mundo católico romano, pero la iglesia somos nosotros. Ustedes saben que hace 5 años ustedes no tenían este templo, ahora lo tienen, gloria a Dios. Y tenían otro, y a lo mejor al principio no tenían nada, pero eran iglesia y son iglesia. Pero dice aquí la palabra del Señor que Jesús muere por la iglesia, da su vida por la iglesia para santificarla, para ponerla hermosa para Él mismo. Y entonces el apóstol dice, asimismo el esposo debe amar a la esposa. Aquí podemos ver entonces que en la relación de pareja hay un cuidado especial, no solo del esposo, sino de ambos. Y cuando ambos se cuidan, cuando ambos se entregan, cuando ambos saben amarse, respetarse, cuidarse, valorarse, ayudarse, complementarse, entonces la pareja experimenta lo mejor del matrimonio. Las arrugas comienzan a desaparecer. Lo contrario es que en vez de tener un hogar, una esposa sin manchas y sin arrugas, es cuando no funciona, entonces el matrimonio, pudiéramos llamarlo así, se arruga, se empobrece, se marchita. Y no se vive en un ambiente, como hablábamos anoche del ambiente, que debe haber para que haya una buena comunicación. Entonces ya no hay un ambiente apropiado. Pero si lo hacemos, entonces va a haber un ambiente adecuado. Este es un pasaje sumamente rico. Es un pasaje que en verdad debemos trabajarlo para que el Señor nos ayude. Ahora, cuando estamos hablando de que la esposa y el esposo deben amarse y cuidarse, tenemos que tocar un tema muy poco tratado, que es el tema de la intimidad emocional. La intimidad emocional como un factor de renovación. Esa intimidad, lamentablemente, muchas veces se pierde en el proceso. ¿Ok? ¿Qué hace que una relación, qué hace que una pareja, qué hace que un matrimonio realmente pueda ser pleno? Ya decíamos algo aquí a la luz de la palabra de Dios. Pero piense un momento en usted mismo, en su relación de pareja. ¿Qué es lo que ha hecho que haya momentos? ¿Cuándo han sido los momentos gratos en su relación? ¿Qué hemos hecho o qué ha hecho usted que ha tenido momentos realmente de una relación hermosa, agradable, sin arrugas? Pudiéramos decir, seguramente usted ya tiene mucha respuesta aquí, pero pudiéramos decir, bueno, cuando nos hemos amado, cuando el amor no es solamente una palabra, sino una acción, cuando practicamos el amarnos. Lamentablemente nos hemos quedado con la filosofía de que el amor es una emoción, cuando el amor realmente se manifiesta en una acción. Cuando decimos que amamos, estamos diciendo, estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Estoy dispuesto a mostrarte que te amo. Entonces, hay amor, hay cariño, hay comunicación,
hablamos anoche de eso, hay respeto, ¿ok? Hay cuidado del uno para el otro. Muchas veces esos factores que acabo de nombrar nos ayudan, muchas veces no, son factores que ayudan a que la relación de pareja realmente pueda ser plena. Ahora, yo puedo notar muchas veces, lo he visto innumerables veces, que los matrimonios, a medida que pasa el tiempo, comienza a haber un alejamiento. Cuando somos novios, hablamos y hablamos. Dejamos de hablar, cada uno va a su casa, pero siguen hablando por el teléfono. Y llegan a casa y llegan las 12 de la noche y siguen hablando unos segundos. ¿Y qué tanto hablan? Se casan, comienzan a vivir, comienzan a estar juntos y se comienza a notar en el tiempo, que a veces no es tanto tiempo, como un alejamiento del uno para con el otro. Ya la comunicación no es tanta, ya no es una comunicación superficial como hablábamos ayer, y la pareja se va distanciando y se va separando. Ya el esposo no toma de la mano a la esposa y camina con ella, o ya la trae arrastrada, o ya él va por delante y ella lo va siguiendo. Espérame. La mayoría de las parejas, entonces, al pasar el tiempo, dejan de experimentar estar juntas y empiezan a percatarse que el vivir como un matrimonio todos los días bajo un mismo techo con el cónyuge requiere algo más que una mera ilusión, que buenas intenciones, que llegamos a experimentar que aquellas palabras yo te amo ya no tienen el mismo peso y la relación comienza a sufrir un enfriamiento. Entonces, tomando en cuenta esto, hermano, que somos dos maneras de vivir, dos formas de plantear las circunstancias, dos formas de pensar, dos formas de actuar, dos formas de sentir, dos formas de tomar decisiones, dos formas de comunicarnos, el matrimonio se va complicando. Y pasa por el proceso, sobre todo los primeros años, el proceso de ajuste. Algunos mueren en el intento, lamentablemente. Algunos no soportan el proceso donde yo tengo que aprender a ceder, donde yo tengo que aprender a aceptar, donde yo tengo que aprender a amar, donde yo tengo que aprender que la persona con quien me casé no es perfecta. Es un ser humano, igual que usted. Ahora, estar inconforme o conforme con la relación depende entonces muchísimo de una línea tan delicada como lo es la intimidad emocional. Lamentablemente las parejas no llegan muchas veces a esa intimidad emocional, y aunque están físicamente bajo el mismo techo, hay una separación muchas veces. De hecho, hay parejas que no llegan nunca a hacer un divorcio, nunca llegan a ir al abogado para firmar, viven en el mismo techo, pero están realmente divorciados. Comen juntos, es posible que duerman en la misma cama, pero emocionalmente están separados. Y eso pasa mucho. Ahora, nosotros no queremos que eso pase en nuestra relación. Queremos más bien que cada día nuestra relación se fortalezca y mejore.
Entonces, debemos buscar cultivar, desarrollar la intimidad emocional. Ahora, ¿qué es la intimidad? ¿Qué hace? Ya hablamos de eso. ¿Qué es la intimidad emocional? Ustedes tienen esta hoja aquí con ustedes para que vayan trabajando. Vaya, para que usted la llene y la tenga con usted y vaya tomando nota de algunas cosas que voy a decir que por supuesto no están allí. ¿Okay? Según este autor, Jason Muñoz Gómez, él dice que la intimidad emocional es una sensación de estar conectados profundamente. Es saber llegar a conocer el corazón de la pareja, lo que piensa, siente y desea de sí mismo y de la relación, aunque no a la perfección, pero sí en un sentido amplio. Quiero detenerme un momento en las dos primeras oraciones. La intimidad emocional es una sensación de estar conectados profundamente. Es estar conectados. No es solamente estar juntos, es estar conectados. Las parejas que tienen muchos años llegan a experimentar una conexión por costumbre, por hábito y por convivencia. Que ya cuando uno ve solamente cómo te mira o cómo hace el gesto él o ella, ya usted sabe lo que le está diciendo. Usted no tiene que preguntar. Ya usted sabe. ¿Por qué? Porque llegamos a conocernos en el día a día y entonces vamos aprendiendo cómo funcionamos el uno del otro. Ya uno sabe, si yo le digo esto a mi esposa de esta manera, yo sé que no le va a gustar, así que decido no morir en el intento, porque yo sé cómo ella piensa, ella sabe cómo yo pienso o qué opino. Pero aquí estamos hablando de una intimidad que va mucho más allá. Es una intimidad del corazón, es una intimidad emocional, ¿verdad? De estar conectados. Es saber llegar a conocer el corazón de la pareja. ¿Qué hay en ese corazón? ¿Qué hay en esa vida? ¿Qué hay allá adentro, en lo profundo, donde nadie entra? Solo el Espíritu Santo de Dios, que los conoce en lo más íntimo. Necesitamos ir allá. Cuando yo les hablaba anoche de que muchas veces nos quedamos en la comunicación superficial cotidiana, esa comunicación superficial cotidiana no nos permite avanzar para llegar a una intimidad emocional. Porque esa conversación, esa comunicación superficial no va al corazón, no va a conocernos, simplemente se queda con los datos cotidianos. Entonces, tome en cuenta eso que le estoy diciendo. Es una sensación de estar conectados profundamente. Y esta noche, permite el Señor, pido a Dios que esta noche usted salga de aquí con la intención, con el deseo de conectarse emocionalmente más con su pareja. Cuando hablamos de la palabra intimidad, es un término en el latín, intimus, que significa lo más interior o lo más profundo. En otras palabras, se trata de nuestro mundo interno. De allá adentro, de ese mundo que no mostramos a los demás, donde guardamos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras debilidades, nuestros fracasos, pero también nuestras ambiciones y nuestros sueños. Y usted tiene la llave de su corazón. Y usted puede usar esa llave para abrir su corazón y llegar a tener una relación de intimidad con su pareja. Podemos decir entonces que en una pareja, en un matrimonio, la intimidad significa
significa darse acceso a su mundo interior. Darse acceso a su mundo interior. Lo que le decía hace un ratito. Usted es el que tiene el acceso a ese mundo interior. Cuanto más el hombre y la mujer conocen el mundo interior de su pareja, de la otra persona, entonces se experimenta un mayor afecto, una mayor sintonía y una mayor cercanía también. ¿Por qué? Porque cuando hay ese acercamiento, hay comprensión y entendimiento. ¿Cuántos han tenido aquí un familiar cercano que ha sufrido de cáncer? Levante su mano. Yo tuve un tío y una tía y tuve varios que murieron de cáncer. Yo recuerdo ir a visitar a una tía, la esposa de mi tío. Realmente mi tío era el hermano de mi mamá, pero su esposa, yo fui a visitarle para compartirle el evangelio en medio de su gravedad. Es una tía que cuando yo era un niño se portó muy bien conmigo. Le tengo cariño, a pesar de que me quiero. Y estuve con ella y le hablé y le visité y fui al hospital y estuve en la casa. Yo no entendía eso. Y nosotros no llegamos a entender al otro hasta que no nos metemos en su corazón. Y yo llegué a entender lo que significa y el peso que tiene la palabra cáncer. Cuando el urólogo me dijo, tú tienes un cáncer. Y ese cáncer que tú tienes es agresivo, es nuevo de agresividad. Está superficial. Si llega a ir a los huesos, cuando usted le dicen esa palabra a usted, no que usted sabe de alguien, ni yo como sabía de mi tía o de otros, sino que lo dicen a usted, cambia completamente el patrón. Y en ese momento uno comienza a partir de ese momento a decir y a entender lo que aquellas otras personas sintieron, percibieron, se preocuparon. Cuando nosotros llegamos a experimentar la intimidad emocional, hermanos, entonces comenzamos realmente a entendernos y a comprendernos y a saber, ahora entiendo por qué reaccionas, por qué actúas, por qué hablas, por qué dices esto. ¿Y sabe qué hace eso? Trae acercamiento. Cuando yo escucho ahora que alguien tiene cáncer, lo primero que hago es que entiendo. Y lo segundo que hago es orar. Y no es que voy a orar por ti, no, voy a orar ya. Porque hay algo que me identifica y me conecta con esas personas. Igualmente pasa en esta, ¿no? En las parejas, en los matrimonios, tenemos que llegar a esa intimidad para poder entendernos y comprendernos, porque cada uno viene de un mundo tan diferente, pero tan diferente,
que si no buscamos ese acercamiento, realmente no vamos a llegar a desarrollar una relación de intimidad profunda. Ahora, ¿qué causa la falta de intimidad emocional? ¿Cuáles son aquellos factores que no ayudan a que usted pueda tener intimidad emocional? La primera es la falta de habilidad para conocer el corazón de la pareja. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la habilidad? Bueno, hermano, porque no lo aprendimos, porque no lo vimos en casa. ¿Ok? Porque tampoco nos hemos preocupado por eso, por el poco interés que tenemos de conocer a la otra persona realmente como es. ¿Tienes tu interés en conocer a tu pareja? ¿Tú crees que le conoces realmente? Yo tengo casi 40 años de matrimonio y todavía no conozco a la mujer con quien me casé. Todos los días surge algo que me doy cuenta, wow. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano siempre está en un proceso constante de cambio. Nosotros no somos estáticos, estamos cambiando. Hoy pensamos una cosa, mañana entendemos que eso no era verdad, ahora cambiamos. Y hay muchas cosas que cambian. La edad nos cambia, la madurez nos cambia, las experiencias de la vida nos cambian. Así que vamos cambiando. Así que si usted pensaba que ya conocía a su cónyuge, pues déjeme decirle que no lo va a conocer del todo. Podrá conocer mucho, sí, pero no del todo. Pero necesitamos entonces desarrollar esa habilidad. Y de eso vamos a hablar ahora. La segunda cosa es que el no saber resolver los conflictos. La escasa comunicación, una comunicación superficial, no nos ayuda a resolver los conflictos. Y sabe que hoy, repasando y estudiando de nuevo todo esto para compartir con ustedes, vino a mi mente, wow, yo creo que es necesario preparar varios talleres de cómo resolver conflictos en la pareja. Voy a comenzar a trabajar en eso. La resolución de conflictos. Hace poco estuve en un taller y hablaba sobre el pastor como administrador de la iglesia. Y el hermano que nos trajo el taller, el hermano especialista, pastor también, pero aparte de esa su carrera es en la gerencia, el marketing y todo eso. Y él nos decía que dentro de la administración está resolución de conflictos. Tenemos que aprender a resolver conflictos porque trabajamos con seres humanos. Y nosotros, pues todos los seres humanos tenemos un problema de pecado. Y el pecado nos ha distorsionado. Y creamos conflictos, querramos o no. Entonces el pastor, los líderes, los que trabajan con las personas, el líder de escuela dominical, cualquiera, tiene que aprender a resolver conflictos. Bíblicamente hablando y tener las técnicas adecuadas para que el conflicto no se convierta en una guerra, sino se convierte en una experiencia de crecimiento y madurez. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a resolver los conflictos. La otra cosa es la escasa comunicación, la comunicación superficial. No voy a hablar mucho aquí porque ayer hablamos de eso. ¿Ok? Cuando no nos entendemos, hay una sensación de vacío y un progreso de distanciamiento, y por supuesto la comunicación es casi nula. Eso ayuda a que nosotros no tengamos intimidad emocional. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos molestamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos ponemos bravos? ¿Buscamos conectar? No, nos separamos y pasa un tiempo, pasa una hora o pasan 2 horas, a veces pasan hasta días.